Estima el doctor Luis Rosero Bixby que la población de Costa Rica dejará de crecer y se estacionará dentro de 23 años en menos de 6 millones de habitantes. Habrá una proporción más grande de adultos mayores y muchos pacientes con Alzheimer. ¿En cuánto tiempo habremos desaparecido todos los que estamos vivos hoy? ¿Cambiará esto la noción compartida que tenemos de Costa Rica? ¿Resistirá el envejecimiento de la población nuestro sistema de salud? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 160 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado El largo plazo, el larguísimo plazo, ¿verdad? Yo creo que en algunos casos, digo, para quien compra aguacates, el largo plazo son 10 días, ¿verdad? Menos. Menos, sí. Ujú, sí, Sí, sí. Ujú, interesante bueno, primero que todo, muy reputada la fuente porque el doctor Luis Rosero Bixby como sí, demógrafo es de amplio reconocimiento internacional, ha ujú, colaborado con organizaciones de Naciones Unidas para hacer proyecciones de crecimiento demográfico, ha participado en la documentación de la península de Nicoya como una de las 5 sí, zonas cómo no. azules del mundo, Ujú, donde ujú, hay una altísima proporción de personas centenarias, ¿verdad? sí, ujú, Entonces él sabe mucho y el trabajo que hace es sistemático y muy, muy valioso. Entonces él lo que sugiere es que para mediados de siglo la población de Costa Rica se va a estancar en una cifra cercana a los 6 millones de habitantes y a partir de ahí, pues dejaremos de crecer, por lo menos dejaremos de crecer de manera endógena, ¿verdad? Porque sí, podría ser que por migraciones claro, claro. siguiera creciendo. Y Ujú, lo otro es que me llama la atención bueno, eso que va a pasar con lo que se llama el bono demográfico, ¿verdad? Cuando seamos 6 millones de habitantes y paremos de crecer, pues habrá mucha gente muy longeva, de muy ujú, alta edad, y sí, eso va a generar una repercusión en el sistema de salud y por supuesto en el sistema de pensiones, ¿verdad? Que el tema de sin duda, pensiones claro, es un claro. tema que siempre se tiene que valorar a largo plazo, así, a Ujú, 25, 30 años plazo o ujú, más, ¿verdad? ujú, En fin, creo que eres el que tiene la mayor, el mayor insumo sobre esto para que nos encamines en esta conversación. ujú. Bueno, a mí me interesa mucho el tema porque el futuro me parece que es una realidad inevitable, pero inextricable. Sabemos que habrá futuro, por lo menos para la mayoría, ¿verdad? Mm, Habrá futuro, pero no sabemos cómo el futuro va a ser. Y eso siempre ha planteado la necesidad de formular planes. La gente piensa que formular un plan es resolver la incertidumbre del futuro y no, el plan no resuelve la incertidumbre del futuro, el futuro sigue siendo incierto. Si yo puedo tener un plan sobre qué hacer el año entrante, pero si el año entrante no es como yo me lo imaginaba, el plan puede ser que quede totalmente redundante, imposible de utilizarlo. Pero el futuro sigue ahí y entonces eso siempre ha inquietado a las personas, siempre ha inquietado a los pensadores qué hacer sobre el futuro. En no sé, por ahí, por alrededor de la Segunda Guerra Mundial, las empresas y los países empezaron a preocupar mucho por el futuro y empezaron a hacer planes, ¿verdad? Pero los que vendían futurología la vendían como si los planes eliminaran la incertidumbre del futuro y no, está clarísimo que los planes no
eliminan la incertidumbre del futuro. Y la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué? Vivamos sin ninguna preocupación por el futuro, sin ninguna alerta sobre el futuro. No, yo creo que tenemos que vivir preparados para el futuro porque sabemos que va a llegar. Pero, ¿qué quiere decir prepararse para el futuro? Durante mucho tiempo hubo la sensación de que, por ejemplo, los países, digamos, en la Unión Soviética, se formulaban planes quinquenales y eh, los planes quinquenales estaban elaborados, creo yo, que bajo el supuesto de que era posible que un órgano de planificación que se llamaba en la Unión Soviética, se llamaba el Gosplan, que un órgano de planificación pudiera adivinar el futuro. Claro que en las circunstancias de la Unión Soviética, especialmente de la Unión Soviética de Stalin, ¿verdad? En la Unión Soviética de Stalin era posible hacer predicciones a la medida de aquella predicción de eh, yo lanzo una piedra desde una torre y la piedra tiene que tardar tantos segundos en llegar al suelo y si no, peor para la piedra. Cuando tú tienes las libertades individuales muy reducidas, es posible que las predicciones te salgan más acertadas que cuando vives en libertad, ¿verdad? Ok. Pero de esa época vino la crítica muy sostenida. Eh, eh, el doctor Miguel Ángel Rodríguez, mi apreciado amigo y excompañero universitario, escribió de, su tesis de economía sobre la limitación de la inteligencia, la incapacidad que teníamos de predecir el futuro, ¿verdad? Era un muchacho muy joven y había asimilado esos conceptos de manera muy profunda, ¿verdad? Y su tesis fue una tesis brillante, premiada y tal, sobre la imposibilidad de predecir el futuro y el, la manera como los planes deberíamos tomarlos con pinzas, ¿verdad? Entonces, muy bien, estamos ante la opción de no planeamos o sí planeamos. Y si planeamos, lo hacemos con un grano de sal, ¿verdad? Planeamos para despertar unas alertas, pero comprometidos siempre con la noción de que el futuro es impredecible y de que lo que hay que tener es una gran capacidad de flexibilidad para ir adaptando los planes y tal y cual. Esa es la cuestión que me llevó a este tema del largo plazo. Y afortunadamente, por ahí tenía guardadas esas eh, elaboraciones del doctor Rosero Bixby y dijo, hombre, este es un buen momento, porque fíjate que es muy interesante la demografía. En economía, tú predices el precio del aguacate, como decías antes, para la próxima semana y con seguridad que te equivocas. Vas a la feria y no sé, llegó un proveedor grande y el aguacate está más barato, etcétera. Pero en demografía, la materia prima de las predicciones ya la tenemos aquí, ¿verdad? Ya tenemos a los niños que descontando las muertes según tablas de vida, tendrán en el año 2045 eh, 50 años y 40 años y 60 años, ¿verdad? Ya tenemos, los actores ya están aquí, ¿verdad? Y están visibles, porque no hay forma de que esos niños que están ahora en primer grado los desaparezcamos, mientras que los aguacates que están en los árboles ahora y que iban a llegar al mercado dentro de un mes, sí pueden desaparecer porque les cayó una plaga o les cayó granizo o no sé qué.
O sea que la demografía es, me parece a mí, una disciplina donde por años, por siglos, se han venido haciendo predicciones mucho más acertadas que las predicciones sobre en qué van a salir los chances el domingo o a cómo van a estar los aguacates en la feria el próximo sábado. Por eso el tema me entusiasma a mí. Sí, es una conversación sobre el futuro, ¿verdad? Y en términos más amplios, eh, algo que siempre ha inquietado a la humanidad y la ha inquietado de manera constructiva, ¿verdad? Eh, a mí me admira muchísimo que la cultura china, que es la misma cultura china que conocemos hoy, hace 2500 años, cuando eran los mismos que son hoy, decidieron construir una muralla para que los mongoles no los invadieran. Solo que la construcción de la muralla duró 300 años. Ajá, Y entonces ellos sabían que les iba a tomar ese tiempo. No fue que se quedaron pegados, ¿verdad? No es como la Sagrada Familia de Gaudí que ha ajá, durado, no sé, 70 años en construcción porque pues ese es el ritmo orgánico al que ha crecido ajá, y que ha sido construida, sino que ellos sabían que construir esa muralla para evitar las invasiones mongolas les iba a tomar eh, varios siglos y aún así la construyeron porque sentían que era la mejor manera de protegerse de esos invasores. Y bueno, terminaron de construir la muralla y el imperio de Genghis Khan ya había desaparecido. Entonces, pues nunca volvieron a ser atacados porque nadie nunca más volvió a tener el poderío que llegó a tener en algún momento aquella, aquella, aquella cultura. Perdón, me parece que no era Genghis Khan el que lideraba aquellas tribus, era otro, porque Genghis Khan es más reciente que la muralla. Em, pero entonces, al tema al que vamos es al de la demografía, porque es verdad que las proyecciones de crecimiento demográfico a nivel global han sido bastante acertadas, ¿verdad? Recuerdo desde que llegamos a la cifra de 5.000 millones de habitantes, me parece que en 1988 era como un hito y se decía, "Ah, vamos a llegar a 6.000 millones para tal fecha y a 7.000 millones para tal otra". Y hemos venido creciendo demográficamente a un ritmo bastante bien pronosticado, ¿verdad? ujú, ujú, Recientemente acabamos de alcanzar la cifra de 8.000 millones y el pronóstico es que vamos a llegar a 9.000 millones dentro de unos, no sé, 16 años o así. Algo que me llama la atención es qué pasa cuando combinamos la, la ciencia demográfica con la ciencia ecológica, ¿verdad? Porque en un escenario de cambio climático y de extinción de especies, hay algunos ecólogos que sugieren que va a haber una caída abrupta de población humana en el transcurso del siglo. Y eso creo que es más difícil de pronosticar que, que el crecimiento, ¿verdad? O sea, creo que ni la demografía tiene la capacidad de predecir un declive de la población, ni la ecología tiene las herramientas precisas que ha tenido la demografía para hacer ese tipo de predicciones. Entonces, creo que estamos ante un escenario incierto si vemos el crecimiento o decrecimiento de la población humana hacia fines de este siglo. Y, y bueno, referido al futuro, también me parece que algunas comunidades indígenas, muchas comunidades indígenas que han prevalecido por miles de años, han tenido criterios sobre el futuro que han sido verdaderamente sostenibles. Y hay en particular una tribu norteamericana, no recuerdo el nombre, que sugería que cada cosa que se hiciera se pensara en el impacto claro, que iba a tener claro. 6 generaciones Ujú, en el ujú, futuro, ¿verdad? Seis ujú, generaciones son los bisnietos de mis bisnietos. ujú, ujú, Definitivamente yo no voy a estar en ese momento, pero va a haber alguien aquí. Y curiosamente podría ni siquiera llamarse Costa Rica esta tierra, pero va a estar, ujú. ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que querríamos heredar a manera de legado como seres humanos? Creo que se llega a una edad en la que uno lo que quiere es pensar en lo que vamos a legar a las generaciones futuras. Y bueno, creo que en eso también podemos trabajar aún a edades tempranas, ¿verdad? Hay jóvenes con preocupaciones que van más allá de la extensión de su vida. Y creo que eso tiene que ver más con una energía vital que está muy orientada hacia lo espiritual, ¿verdad? De tratar de cultivar valores y virtudes y beneficios que van a percibir otros, aunque no los perciban ellos mismos, ¿verdad? Como por ejemplo, sembrar árboles. Siempre se dice que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años y el Ujú. segundo mejor momento es ahora. Claro. Y Ujú, también se dice que uno debería de sembrar árboles bajo cuya sombra nunca descansará. ujú, ujú, Entonces, pues sí, sembremos árboles de larga duración en su crecimiento, ujú, no hay ujú. ningún problema. Porque sí sabemos que el tiempo va a pasar, ¿verdad? Y ese tiempo va a pasar independientemente de si estamos o no estamos. Claro. Y qué va a haber después es una incógnita y es una incertidumbre que a mucha gente le genera ansiedad. Yo creo que mucha de la ansiedad que existe hoy en día tiene que ver con estar imaginándose un futuro o apocalíptico o un futuro muchísimo más próspero y pues ambas son totalmente probables, ¿verdad? Sí. Y eso, Ujú, esa incertidumbre genera inquietudes y ansiedad en las personas. ujú, ujú. Sí, creo que el tema es cómo, cómo preparar el futuro hoy, ¿verdad? ¿Cómo preparar el futuro hoy? A mí me parece que eh, creo que hay unas formas como de apostar a ganar, ¿verdad? Vamos a ver, individualmente, cuidar la salud, hacer ejercicio, nutrirse adecuadamente, descansar adecuadamente, combatir el estrés, me parece que son apuestas a ganar. Y independientemente de cómo sea el futuro, yo estaré mejor si logro hacer esas cosas. Desde el punto de vista nacional, vieras que eh, en 1963 el presidente de los Estados Unidos, el presidente Kennedy, lanzó la Alianza para el Progreso, que era un programa para el desarrollo de América Latina. Y puso como condición, me parece que hizo muy bien en poner eso como condición, que todos los países para beneficiarse de la Alianza para el Progreso tuvieran que tener una explícita función pública de planificación. Así nació la Oficina de Planificación de Costa Rica en tiempos de don Chico Orlich, ¿verdad? Eh, Estábamos intentando ser beneficiarios de la Alianza para el Progreso y nos ponían como condición tener una oficina de planificación. La Casa Presidencial estaba donde está ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Era una casa de madera, una casona de madera y tal. Y don Chico decidió que para que la casa estuviera, la oficina de planificación estuviera cerca físicamente, como según la ley estaba también cerca físicamente jurídicamente de la presidencia, porque el presidente era el jerarca de la oficina de planificación, ¿verdad? Y entonces puso la oficina de planificación ahí en la segunda planta, ¿verdad? Y ahí se empezó a hacer, se empezaron a hacer ejercicios de planificación nacional. Ya antes se habían hecho ejercicios de planificación nacional en un proyecto, se llamaba el Proyecto de Desarrollo Económico, que nació en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Bajo la dirección de don Raúl Gess y con la participación
Eduardo Lizano y Bernal Jiménez padre y tal, ¿verdad? Pero bueno, así nació la planificación en Costa Rica. Es interesante, pero la preocupación de la planificación venía de algunos años antes. Creo que, creo que Rodrigo Facio ya había escrito en los 50 sobre planificación y en los 50, un poco después, eh, 60 tempranos, no, 50 avanzados, hubo unos ingenieros de, de, del IMBU, de la Escuela de Ingeniería, creo, no sé, que trajeron la inquietud de la planificación, que en ese tiempo era planificación urbana, ¿verdad? Y entonces decían, imagínate, en el año 57, el tamaño que tenía San José, la población de San José, y ellos trajeron el tema de que había que pensar en cuándo San José creciera y los problemas de vivienda, y los problemas de transporte, etcétera. Pero encontraban la enorme dificultad que la gente confundía planificación con gobierno centralizado, con gobierno de dirección central, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, hablar de planificación era como decir, mire, nosotros quisiéramos ser un poco soviéticos, ¿verdad? El IMBO había hecho unos ejercicios de planificación estupendos. Digo estupendos porque concluyeron en la compra por parte del IMBO de todos los territorios que ahora ocupan los Hatillos. Imagínate lo que sería San José si no se hubieran comprado en los 50 esos terrenos donde ahora están todas las ciudadelas de Hatillo. El IMBU creo que llegó a su máximo esplendor con esas decisiones y esos ejercicios en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy es una institución desteñida, pero cumplió su propósito en aquel momento. Debimos haber tenido la visión de ver qué debía sustituir al INPU y haberlo sustituido, pero cuando se crea una institución, se crea per secula seculorum, ¿verdad? Deberíamos, y existe, ¿verdad? La práctica de crear instituciones que están sujetas a lo que llaman un sunset, a que se les ponga el sol. Y entonces se crea una institución y se dice, muy bien, el problema suponemos que se va a resolver en 10 años. Dentro de 10 años, esa institución deja de existir y la sustituimos o simplemente la cerramos. Eso es muy sano desde un punto de vista institucional. Eso es. Sí, creo que hay también algunas alianzas que se pueden constituir, alianzas, digo, instituciones, entendidas como alianzas, ¿verdad? Una institución Ujú, al final de cuentas es una alianza entre unos criterios y unas personas con unos propósitos definidos. Entonces se podría identificar cuál es el propósito a cumplir y cómo medir el éxito del cumplimiento de ese propósito para luego considerar disolver la institución. sí, Tengo entendido que el ministro de Ambiente y Energía actual de Costa Rica, don Franz Tattenbach, está impulsando un proyecto de ley para disolver o cerrar el FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, ujú, que ha sido una institución que ha logrado canalizar a lo largo de los últimos 30 años unos 1.000 millones de dólares hacia conservación privada de bosques. ujú, Eh, y, y esos 1.000 millones de dólares hoy en día representan en servicios ecosistémicos unos 1.800 millones de dólares al año. Es una institución que ha logrado algo. Ni siquiera me imagino si habrán sido capaces de imaginarse eso, ¿verdad? De que ajá, pudieran ajá, haber logrado tanto y lo claro. lograron. Ujú, Y entonces me pregunto.
o más bien, la institución está llegando a su ocaso, porque Costa Rica al entrar a la OCDE ya no es sujeto de cooperación internacional, porque los recursos que hay para financiamiento forestal son cada vez más escasos, porque el valor de los bienes raíces es cada vez más alto, porque el potencial de desarrollo de otros negocios en algunas tierras pues tiene más sentido económico, ¿verdad? Ujú, Porque el impuesto a los combustibles del que se financia Fonafifo también pues algún día se extinguirá, ¿verdad? Cuando dejemos de usar combustibles ujú. fósiles. Entonces, no es, no es descabellada la idea de cerrar el Fonafifo, ¿verdad? No es que cerrando el Fonafifo vamos Se pierde la función. a talar los bosques, ¿verdad? No, no Ujú, es eso, ujú. simplemente Sí, que el mecanismo que nos llevó a preservar los bosques, que hoy en día permiten desarrollar diferentes industrias orientadas a la naturaleza, ¿verdad? Senderismo, turismo ecológico, etcétera, generan fuentes de ingreso mucho mayores porque hay bosque. ujú, ujú, Entonces eso siento yo que es muy importante, identificar cuál es el propósito de una institución o de una alianza y decir, bueno, dentro de 10 años vemos cómo vamos acá, pero vemos cómo vamos con la idea de ir cerrando esto, ¿verdad? ujú, Para ujú. no ir creando nuevas instituciones que tienen que hacerle frente a una infinidad de objetivos que no estaban previstos desde el principio, sino que les van cargando objetivos a las instituciones. Entonces el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ahora se tiene que encargar hasta de aprobar planes reguladores de las municipalidades, Ujú, ¿verdad? ujú, Y no sé de qué tamaño será la fuerza laboral del INBU, pero debe ser enorme y debe tener un presupuesto gigante. Y me pregunto qué pasaría si nosotros dedicáramos los próximos 10 años a empoderar a los gobiernos locales para que puedan encargarse sí, a ujú, fondo de las ujú. regulaciones urbanas de Urbanística. sus Ujú, territorios para que esas labores no tengan que pasar por el INBU, ¿verdad? claro. Ujú, Y así, lo hemos hablado acá en el pasado sobre temas de salud, ¿verdad? De salud pública, de salud comunitaria, de salud preventiva, de salud familiar. Eh, Nuestro sistema de salud es un sistema construido y diseñado y financiado para atender las enfermedades. No sí, es un sistema ujú, diseñado y financiado para claro, claro. promover la Ujú, salud. ujú, Y ujú, probablemente seríamos más saludables si promoviéramos la salud de lo que somos hoy, que lo que hacemos ujú, es que atendemos la enfermedad. ujú, Entonces, ujú, también eso hay que pensarlo, ¿verdad? Que tal vez algunas instituciones que fueron creadas hace 70 años o más, imaginándose o copiando modelos institucionales de otros países, eh, podrían estar necesitados de una revisión, ¿verdad? Por ejemplo, si el sistema de seguridad social de Costa Rica está basado en el sistema de seguridad social de Bélgica, que fue creado en el siglo XIX y que hoy en día ha cambiado y es muy diferente, pues entonces deberíamos de tratar de ver de qué manera podríamos mejorar nuestro sistema de seguridad social que fue creado hace 75 años y no ha tenido ninguna reforma desde entonces, ¿verdad? Nuestras leyes laborales son unas leyes creadas, de nuevo, hace 70 años y no más de 70, ¿verdad? 80 años. sí, 43, 1941, algo así. Ujú, ¿sí? 80 años tiene nuestra legislación laboral y hoy en día muchísimos empleos alrededor del mundo se rigen bajo contratos que no son los contratos estándar que había en aquella época. Vamos a ver, ujú, en aquella época los contratos laborales lo que querían evitar era la explotación sí, y la ujú, esclavitud de, claro. de de los trabajadores, Ujú, ¿verdad? Pero hoy en día hay personas que trabajan 12 horas por semana y con eso mantienen perfectamente bien a su familia. sí, Y entonces, eso hoy en día en la legislación actual se consideraría un empleo parcial o temporal, no sé cuál es la denominación, pero le aplicarían otras reglas diferentes a las que necesita, porque ujú, el empleado hoy en día, el empleado que trabaja 12 horas a la semana, no necesita la misma protección
estatal que necesitaba un trabajador en 1940 o en 1920 que era sobreexplotado, ¿verdad? Eso. Ujú, Y lo ujú, otro era que em, también hay algunas instituciones que deberían de revisarse según de nuevo el propósito de lo que se busca, de lo que se necesita, ¿verdad? Hay unas instituciones, Ministerio de Obras Públicas, me parece que ese es un ministerio que fue creado cuando aquí había 2 millones de habitantes y bastaba una carreterita de 2 carriles para llegar y volver de cualquier lugar. Y tal vez hay algunas incapacidades que están institucionalizadas que necesitan ampliarse para poder atender las necesidades de una comunidad de 5 millones de habitantes o de 6, que es hacia donde vamos, según nos dice nos sugiere don Luis Rosero, ¿verdad? ujú. Muy bien. Sí, eso como que a mí me provoca eh, la idea de que hay formas de enfrentarse al futuro, eh, formas de apostarse a ganar cuando uno se enfrenta al futuro, ¿verdad? Por ejemplo, está clarísimo que no sabemos cuáles son los conocimientos que se requerirán en el futuro, pero me parece que entonces cuando uno diseña un programa de estudios para primaria y secundaria, no debería hacerlo centrado en los conocimientos, sino más bien centrado en las destrezas. Y ya se ha venido diciendo eso por años, que lo que deberíamos estar haciendo es eh, aprender a aprender, ¿verdad? Eso me parece que es una apuesta 100% ganadora. Cuanto más desarrollemos la capacidad que tienen nuestros estudiantes de aprender, eso primero se salta la restricción de que no sabemos qué será lo que tendrán que aprender en el futuro. Lo que sí sabemos es que tendrán que aprender, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene esa, esa visión de futuro, creo que una serie de intentos que se hacen en el presente son de éxito más probable. Eh, claro, hay cosas elementales que hay que tener claro, ¿verdad? Por ejemplo, eh, se, se hacen planes para el futuro, pero lo que queremos de los planes no es que se queden ahí esperando el futuro, sino que queremos planes que se empiecen a ejecutar ya, porque si no, no nos preparan para el futuro. Y claro, si nos ponemos a hacer unos planes sobre, no sé, imagínate que nos pusiéramos a hacer planes, bueno, yo creo que tú lo has mencionado. Hacemos unos planes suponiendo que el automóvil, el motor de combustión interna, va a seguir ahí siendo en el mundo lo que ha sido en los últimos 100 años. Y eso es bastante cuestionable, ¿verdad? El motor de combustión interna, eh, si algo le tiene que ocurrir, es que desaparezca por contaminante, por caro, por pesado, por ineficiente desde un punto de vista puramente mecánico, ¿verdad? Y tampoco sabemos si nos vamos a transportar por aire, nos vamos a transportar neumáticamente, si nos vamos a transportar eh, por globos. Eso no lo sabemos, pero sí que tenemos que enfrentar el asunto relacionado con lo que el transporte está representando en términos de contaminación, de ineficiencia, tiempo gastado en transporte y tal y cual. Y eso lo podemos enfrentar de muy diversas maneras, pero hay que enfrentarlo ya, porque los planes no se hacen para deleitarnos porque hicimos un muy buen plan, sino que hay que hacerlos para ejecutarlos. Lo que llaman visión estratégica es encontrarle sentido futuro a las acciones de hoy. Y entonces,
educación no puede esperar porque es ya que tenemos que empezar a desarrollar unas habilidades de aprendizaje en los estudiantes. El problema de transporte es ya porque tenemos que empezar a desarrollar una visión de cómo vamos a resolver los problemas de transporte que tenemos hoy y empezar a resolverlos hoy. La salud también, la urbanización, por ejemplo. No vamos a esperar a que el país, bueno, un problema, yo no sé si es de urbanización o de transporte, es que las personas hoy en día viven, muchas personas viven a gran distancia del lugar de trabajo, ¿verdad? Siempre el diseño de las, de los pueblos era unos pueblos que tendían a ser casi autosuficientes, ¿verdad? Donde la gente trabajaba por ahí cerca, se desplazaba poco y tal. Creo que así son nuestras áreas rurales. Los pueblos rurales son muy autosuficientes. Nadie tiene en Siquirres que coger un bus para ir a un trabajo en Guapiles, ¿verdad? Entonces, hay unos problemas que está clarísimo que hay que resolverlos y hay otras cosas para las que sí hay que escudriñar un poco más el futuro, ¿verdad? Sí, me recuerda la planificación urbana de una ciudad como Tokio, ¿verdad? Que hace, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, empezó a reformarse pensando en un futuro de una población mucho más amplia y con un criterio de planificación relativamente sencillo y básico, y es permitirle a toda persona satisfacer sus necesidades cotidianas en un radio de 800 metros, ¿verdad? Ah, 800 metros 800 metros. son caminables, ¿verdad? Sí, Cualquier claro. persona podría caminar 800 metros, ir y venir, además es muy saludable, ¿verdad? Eh, y para aquellas necesidades que no se satisfacen en ese radio de 800 metros, entonces hay un transporte público subterráneo altamente eficiente que permite desplazarse grandes distancias en muy corto tiempo, a pesar de que el área metropolitana de Tokio tiene 40 millones de habitantes, ¿verdad? Eh, y 40 millones de habitantes uno nunca se los ha imaginado en un país como Costa Rica, por supuesto, ¿verdad? Nosotros a veces sentimos que hay demasiada presa y demasiados carros en la calle y demasiado humo y todo eso. Y es porque nuestra ciudad está diseñada como si fuera una ciudad de 1920, ¿verdad? Además, en 1920 creo que nuestra ciudad era más eficiente porque tenía tranvía. Entonces uno podía desplazarse largas distancias en corto tiempo usando un tranvía. Ujú, Y hoy eso no es posible porque la única manera de trasladarse de un lugar a otro de la ciudad es por carretera. Y si coincide la necesidad de trasladarse con la hora pico del tránsito, pues te va a tomar una hora recorrer 6 kilómetros, ¿verdad? Y eso me parece que es ineficiente, genera múltiples pérdidas económicas, pérdidas de salud, aumenta la contaminación y en general nos hace menos felices, ¿verdad? claro. Entonces Ujú, eso creo que es importante. Hablabas de conocimientos y destrezas, y yo le agregaría a eso saberes. Y mencionas en el artículo algo que me llamó la atención y es los saberes que deberíamos adquirir ya. Este es un buen momento para adquirir ya saberes sobre cómo manipular información que está en bases de datos operadas por inteligencia artificial, ujú, ujú, ¿verdad? Porque claramente nos ha cambiado la vida una herramienta como Google, y claramente nos ha beneficiado mucho en algunos aspectos el surgimiento de las redes sociales, pero lo que está sucediendo con la inteligencia artificial es muy llamativo. Lo hablábamos la semana pasada también, ¿verdad? ujú, Es muy llamativo porque nos está permitiendo ir creando, eh, vamos a ver, nos permite ir creando a partir de nuestras inquietudes y de nuestra curiosidad, eh, unas
respuestas o unas soluciones o unos productos que nosotros podríamos ir avanzando de manera individual a partir de esa singularidad que tenemos todos los seres humanos. Si tú tienes en este momento una curiosidad y una inquietud y haces una pesquisa en una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT y yo hago lo mismo, obviamente diferente curiosidad y diferente inquietud y cada uno va a ir creando nuevo valor. ¿Verdad? En realidad es crear nuevo valor y eso siento que es una gran disrupción a lo que ha sido la humanidad hasta ahora, porque ¿de dónde surge el nuevo valor? ¿De dónde surgía el nuevo valor hasta ahora? Había nuevo conocimiento que se creaba a través de la ciencia, había nuevo valor que se creaba a través de las empresas, había nuevo valor que se transmitía a través de las universidades, ¿verdad? De la formación académica. Pero hoy en día una persona que, que con costos tiene formación académica, puede utilizar Ujú, una herramienta como esas para encontrar un nicho en el cual desarrollarse, convertirse en experta y bueno, nivelar la cancha, nivelar su cancha en materia de oportunidades socioeconómicas, ¿verdad? ujú, Eh, ujú, Me atrevería a sugerir que deberíamos de revisar el paradigma de que la manera más eficiente de redistribuir oportunidades para el mejoramiento socioeconómico de las sociedades es la educación formal. Yo me atrevería a pensar que en este momento hay unas herramientas que someten a cuestionamiento eso, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿qué oportunidad representa esto para el 18% de la población que está desempleada desde hace 12 años? ¿Qué oportunidad ujú, representa esto para el 50% de los estudiantes de colegios públicos que desiertan del sistema educativo antes de graduarse? ¿Qué oportunidad representa esto para los jóvenes emprendedores, ¿verdad? Y qué representa esto además para la gobernanza de un país, porque creo que vamos a necesitar crear las condiciones de fertilidad para poder incubar como nación, como Estado, como sociedad, eh, la cantidad de emprendimientos que van a empezar a surgir. No estoy diciendo que va a haber 10.000 empresas nuevas, no es eso, ¿verdad? Puede ser simplemente que haya un emprendimiento que sea unas personas que se reúnen habitualmente a, a tocar música, ¿verdad? Un emprendimiento que sea ujú. Sí, sí, una banda musical. sí, sí. Eso Ujú, puede resultar de una iniciativa como estas. Y no es que esto sea algo que no se nos ocurra hacer hoy, pero lo que no sabemos es, ¿verdad? Uno dice, ¿qué podría hacer yo con estos recursos que tengo a mano? Y bueno, hoy le podemos consultar a una herramienta como estas y nos puede dar ideas que tal vez no se nos habían ocurrido. ujú. Muy bien. Eh, eh, Vieras que sobre eso de la nivelación, de la nivelación procedente de los nuevos medios tecnológicos, eso estuvo clarísimo cuando empezaron a funcionar los teléfonos celulares. Y es que eh, los profesores decían que antes estaban dando la clase y los estudiantes solo escuchaban y que ahora iban dando la clase y de pronto había estudiantes que estaban viendo en el celular el tema de la clase y de pronto salían con novedades que le agregaban al contenido de la clase y a veces con contradicciones a lo que el profesor estaba diciendo, porque el profesor lo decía con un libro que había adquirido el año pasado y el estudiante estaba viendo en el celular lo que estaban diciendo ayer, ¿verdad? De manera que sí, claro, tienes razón. Pienso que, mira, si uno se pone a ver la distancia que hay, Álvaro, entre ir a la biblioteca, que llamábamos cuando, yo no sé tú, pero cuando yo era estudiante de colegio, a veces había asignaciones que había que irlas a resolver a la biblioteca, ¿verdad? Eh, en una enciclopedia generalmente, porque mentiras que uno iba a ver un libro de texto
pasar por todo el libro de texto a averiguar una determinada, un libro completo para averiguar algo. No, íbamos a ver a la enciclopedia, porque eran tareas bien llamativas. El profesor sabía la respuesta y entonces te mandaba para que ejercitaras la actividad de ir a buscar la respuesta que ya él sabía. Pero hoy en día, bueno, ¿por qué no puede haber? Así son los programas doctorales. En un programa doctoral, pues quien está dando la clase plantea unas cosas que son más bien preguntas y los estudiantes van a buscar las respuestas que ni el mismo profesor tiene, ¿verdad? Es posible que la secundaria llegue a hacer eso, que el profesor venga y plantee unas cosas que él, cuya respuesta no conoce, y que los estudiantes sean los que vengan con respuestas alternativas y tal, ¿verdad? Creo que desde luego el aprendizaje eh, cambiará en ese sentido. Pero me pongo a pensar en en otras apuestas a ganar que creo que podemos hacer. Eh, por ejemplo, hay una, yo no sé si es filosófica o es espiritual, ¿verdad? Sí, me parece que apostar a metodologías que desplieguen el ser, ¿verdad? Que afirmen el ser, eh, lo estamos haciendo con el tema de la vida. Una de las dimensiones de algunos seres es que están vivos. Y antes decíamos, bueno, están vivos, sí, los árboles están vivos y los ratones y los seres humanos, pero hoy en día nos preocupamos por los seres cuya vida está en peligro, ¿verdad? Nos preocupamos por las especies en vías de extinción, queremos mantenerlas y tal. Esa sensibilidad que el ser humano ha adquirido por la vida, que a mí me parece que está incompleta, ¿verdad? Porque nos preocupa mucho que desaparezca el yigüirro, Dios guarde, desaparezca el yigüirro. Pero nos debería preocupar muchísimo que generaciones de personas o personas individuales se vayan de este mundo sin haber llegado a ser todo lo que podrían haber sido, ¿verdad? Eso me parece a mí maravilloso. ¿Cómo va a ser que dejemos que un bosque desaparezca sin haberle dado la oportunidad de haber llegado a ser todo lo que podía haber sido? Porque un bosque no es un conjunto de árboles, Álvaro, tú lo sabes muy bien. Un bosque es un riquísimo ecosistema donde ocurren posiblemente millones de interacciones todos los días, ¿verdad? A ese bosque tenemos que darle la oportunidad de plenitud. Bueno, lo mismo, vete a cualquier preescolar, ¿verdad? Ve al preescolar de donde está Inga y entras ahí y dices, ¿cómo darle a estos niños la posibilidad de que lleguen a ser todo lo que puedan ser? Lo cual no quiere decir que sepan todo lo que puedan aprender, ni que tengan todo lo que pueden tener, no, es que sean todo lo que pueden llegar a ser, ¿verdad? Y bueno, yo creo que para eso tenemos que invitar al futuro a que se siente a la mesa y empezar a pensar cómo podemos hacer apuestas que no tienen pierde para impulsar a bosques, a niños, a instituciones, al país. ¿Cómo va a ser que dentro de 200 años, digamos, Costa Rica no es un estado fallido, pero nunca llegó a ser todo lo que podía haber sido? Las dos cosas sean igualmente dolorosas, que se pudiera decir Costa Rica fue un estado fallido, y también sería igualmente doloroso que pudiéramos decir nunca llegamos a ser lo que pudimos haber sido, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de pensar en el futuro, pensemos también en cosas como esas, ¿verdad?
de acuerdo, me gusta mucho eso del cultivo del ser a nivel individual y a nivel colectivo también. Creo que hay una gran presión social para que los seres humanos seamos de una determinada manera y eso no necesariamente está alineado con el potencial de nuestro ser. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo identificar? ¿Cómo identificar? No, lo voy a poner en estas palabras. ¿Cómo darnos permiso de que se manifieste nuestro genio, ¿verdad? Claro, Nuestro genio interior que ya claro, tenemos. claro. Sí, exacto. Sí, no necesitamos de herramientas ni necesitamos de estímulos. Necesitamos de ejercer en libertad esa posibilidad, ¿verdad? Bueno, Sí. me doy por Eh, eh, satisfecho. ¿cómo se llamaba ahora se me acaba de olvidar, el Robinson, Lord Robinson, el educador Ujú. inglés, que decía que copiamos los sistemas de la producción industrial, ¿verdad? Entonces las plantas se encienden a las 7 de la mañana y se paran a las 7 de la noche, y eso ha sido muy eficiente para producir tornillos y para producir tacones de hule y para producir bolas de juguete, pero no puede ser el proceso adecuado para producir seres humanos que aspiren a la plenitud, ¿verdad? Eh, eh, todos, todos podemos decir cuál es el currículum que deberían tener los muchachitos para que sean empleables hoy en día, pero lo que queremos no es solo que sean empleables, queremos que sean felices, queremos que sean plenos, y eso es otro cantar, ¿verdad? O sea que sí, tenemos que pensar en el futuro, pero no pensemos en el futuro como si esta vaina fuera una planta para producir tornillos, ¿verdad? Dos cositas más, dos apuestas más relacionadas con el futuro. Una es que tenemos que desarrollar una aspiración al bien común. Por más vueltas que le demos a cómo será el mundo en el futuro, el bien común será una bendición para todos. De manera que cómo aspirar al bien común, cómo operativizar los intentos de construir bien común, me parece que es una importante destreza de la humanidad. Y lo otro es que tenemos que aprender, y cada vez está más claro, ¿verdad? A convivir tanto con el valor de la estabilidad como con el valor del cambio. Tenemos que aprender a convivir con las dos cosas. Si yo mañana, cuando me levanto, tengo un cuerpo distinto al de hoy, no sabría cómo vivir. Yo valoro la estabilidad de saber que mañana voy a amanecer más o menos así como soy hoy. Pero si no tengo conciencia de que mañana voy a ser distinto a como soy hoy, estaré perdiendo la noción de que un día llegará un momento en que la forma en que de hoy a mañana no sea el mismo que soy hoy, va a ser que voy a desaparecer, porque un día dado, voy a amanecer radical y esencialmente distinto a como era ayer, ¿verdad? Ojalá el día esté muy distante. Así es. Muy bien. Bueno, Bueno, estamos por hoy. ok, muchas Gracias. gracias. Nos vemos la Muy semana bien, entrante. hasta luego. Chao.